Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo modifico la rapidez de las reacciones químicas? Bienvenidas y bienvenidos. Somos la profesora Nadia Raquel Sánchez Muñoz y la profesora Doraluz Martínez López, quienes estamos muy entusiasmadas de compartir con ustedes esta sesión de Ciencias Química. ¿Cómo están sobrellevando la vida en esta pandemia? ¿Han observado cambios importantes en su rutina de vida diaria, como el dormir excesivamente, haber disminuido su interés por cumplir con las actividades escolares, dejar de lado sus pasatiempos favoritos? ¿Han experimentado cambios repentinos de personalidad como tristeza, agresividad o enojo? De ser así, es importante que lo comuniquen a sus padres o familiares, o bien llamar a la línea de la vida al 800-911-2000. Padres de familia y tutores. El hogar es el espacio más seguro para nuestros adolescentes. Por la salud mental de la familia, cuidémoslos. Pronto tendremos un mejor futuro. ¡Comenzamos! Durante esta sesión argumentaremos con base en datos experimentales cómo los factores de temperatura y concentración afectan la rapidez de las reacciones químicas. Y explicaremos la utilidad de modificar la velocidad de las reacciones químicas mediante la temperatura y la concentración de los reactivos. Daremos respuestas a importantes interrogantes como: ¿qué es la cinética química? ¿Qué es la energía de activación? ¿Qué es la velocidad de reacción química? ¿Cómo se expresa la velocidad de reacción? ¿De qué depende que una reacción química sea rápida o lenta? ¿Cómo se puede modificar la velocidad de una reacción química? ¿Qué ocurre con los átomos o moléculas cuando cambian la temperatura y la concentración en la velocidad de reacción? Lo que van a necesitar: cuaderno de ciencias química, libro de texto, 3 botellas de PET, un cronómetro, 3 tabletas que contengan una mezcla de ácido acetilsalicílico, ácido cítrico y bicarbonato de sodio. 50 mililitros de agua fría, 50 mililitros de agua a temperatura ambiente, 50 mililitros de agua caliente, 50 mililitros de vinagre, 65 mililitros de agua, 27 gramos de bicarbonato de sodio. Maestra Nadia, la veo muy entretenida leyendo. ¿Podemos saber de qué se trata? Claro que sí, maestra Doraluz. Estoy leyendo una carta que mi abuelito le escribió a mi abuelita. No quisiera sonar inoportuna, pero de eso ya de haber pasado mucho tiempo. Imagínense, eso fue desde 1935, hace ya 85 años. Lo pensé desde el momento en el que vi el color amarillo del papel, característico de la reacción de combustión lenta de la celulosa, conocida también como oxidación. Evidentemente, maestra Dora, el factor temperatura modifica la velocidad a la que es posible observar los productos de la reacción de combustión del papel. Cierto. A temperatura ambiente, la velocidad de reacción de la combustión de la celulosa es espontánea y se lleva a cabo lentamente. Pero si aumentamos la temperatura por encima del punto de ignición, la velocidad de reacción se considera como normal y la reacción ocurre rápidamente. En la industria, conocer la velocidad de una reacción química y los factores que afectan dicha velocidad son importantes para calcular la fecha de caducidad y los métodos de conservación de fármacos y alimentos que utilizamos en la vida diaria. Una reacción química es un proceso en el que unas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras llamadas productos. En una reacción química, los enlaces que mantienen unidos a los átomos de los reactivos se rompen y los átomos se reorganizan formando nuevos enlaces para dar lugar a los productos. La ruptura y formación de nuevos enlaces involucra la absorción o liberación de energía en forma de calor. Las reacciones químicas que liberan energía en forma de energía calorífica a su alrededor son llamadas exotérmicas y se dice que su transformación es espontánea. Detengámonos a meditar por un momento. ¿Cuál es el proceso mediante el cual la temperatura del cuerpo humano
se mantiene de 35 a 37 grados Celsius? ¿Recuerdan esta actividad? Coloquen la palma de su mano frente a su boca. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Otra vez. Inhalen y exhalen. Efectivamente, la reacción general de la respiración es una reacción de oxidación, donde los reactivos son la glucosa y el oxígeno. Los productos de la reacción son el dióxido de carbono, vapor de agua y calor. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido y el calor transferido. Las reacciones químicas que necesitan absorber energía del medio para llevarse a cabo se llaman endotérmicas. Esta transformación no ocurre de forma espontánea y el ejemplo más claro es la reacción inversa al proceso de la respiración de los seres humanos, la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis llevado a cabo por las plantas es conocido también por la frase dióxido de carbono y agua más luz igual a fotosíntesis. Y es que efectivamente las plantas verdes requieren de estos reactivos para generar glucosa y oxígeno como producto secundario. Maestra, explícanos a los alumnos cómo se lleva a cabo este proceso por medio de una actividad experimental. Claro que sí. Utilizaremos 2 tubos de ensayo, dentro de los cuales haremos una mezcla de agua con bicarbonato. ¿Me ayuda, maestra? Con gusto. Muy bien. Mezclaremos hasta obtener una mezcla homogénea. E introduciremos en cada tubo una planta acuática. Excelente. Muy bien, ¿me ayuda, maestra? Vamos Sí, a volver claro. a quitar los tubos. Con gusto. Así. Sí. Haremos Listo, lo mismo maestra. con el otro. Muy bien. Ok. Colocaremos un tapón para que el dióxido de carbono liberado por el bicarbonato de sodio se encuentre disponible en el medio y la planta pueda utilizar para producir oxígeno. Para acelerar este proceso, utilizaremos una lámpara como reemplazo de la luz solar, que es la fuente de energía que toman del medio las plantas para llevar a cabo la reacción de fotosíntesis y producir oxígeno. Interesante, ¿cierto? Con esta actividad experimental nos damos cuenta de la importancia de conocer la velocidad de las reacciones químicas, no solo para fines industriales, sino también para los seres vivos y el ambiente. Muy bien. Concluimos este primer diálogo con la siguiente frase célebre. La vida es una reacción química que solo requiere equilibrio. Priyavrat Gupta. Cuidemos el ambiente. Vamos a llevar a cabo una sencilla actividad experimental para comprobar cómo interviene el factor de la temperatura en la velocidad de una reacción química. Que necesitamos 3 recipientes transparentes, un cronómetro o un reloj con segundero. Reactivos. 15 gramos de una mezcla que contenga ácido tartárico, ácido cítrico y bicarbonato de sodio. 50 mililitros de agua fría, 50 mililitros de agua a temperatura ambiente y 50 mililitros de agua caliente. Comenzaremos por colocar, ¿me ayuda, maestra? Claro que sí, maestra. 50 mililitros de agua fría en el primer recipiente. Nosotros ya los tenemos ahí previamente. Y obviamente nosotros sabemos que este es el del agua fría, agua a temperatura ambiente en medio y el agua caliente. A ver, maestra, ¿quiere que le ayude en algo? Por favor, maestra, con el segundo tubo. A ver. Vamos a colocarlo. Así. Así, ¿verdad, maestra? Sí, sin dejar Perfecto. caer la sustancia que vamos a analizar. Perfecto. Ya está. Listo. Enseguida dejaremos caer la sustancia al mismo tiempo sobre cada recipiente y con el cronómetro comprobaremos la velocidad a la que ocurre la reacción en el agua a diferentes temperaturas, es decir, el efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción. Pero antes de hacerlo, planteen sus hipótesis. ¿Dejamos caer, maestra? Al mismo tiempo. 1, Una, 2, dos. 3. Ahí está. Muy bien. Observamos que en el agua caliente la sustancia se ha disuelto más rápidamente que en el agua tibia y que en el agua fría.
Por lo tanto, es posible concluir que a mayor temperatura del sistema en una reacción química, mayor velocidad de reacción. ¿Sabían que en el cuerpo humano los niveles de glucosa en sangre se mantienen dentro de los límites normales y constantes debido a la acción de hormonas como la insulina y el glucagón? Después de la ingestión de los alimentos, los niveles de glucosa se elevan en la sangre y las reacciones metabólicas del organismo hacen que sus niveles disminuyan rápidamente debido a la liberación de la insulina. Posteriormente, el glucagón actúa regulando la insulina para que los niveles de glucosa no desciendan por debajo de los límites normales. Estas hormonas ayudan a controlar la velocidad y dirección de la reacción coordinada para que los niveles de glucosa en sangre sean estables y que las células reciban suficiente cantidad de glucosa para producir la energía necesaria para el organismo. Actualmente, se trabaja en la búsqueda de tratamientos innovadores para la regulación de insulina, como el implante del páncreas biomecánico y el desarrollo de una píldora inspirada en la tortuga leopardo. Cuidar la alimentación, la actividad física y el estado emocional resulta imprescindible en el sostenimiento de la salud. Protéjanla. 24 horas después de hacer actividad física intensa, nos sentimos cansados o nos duelen los músculos. ¿Saben a qué se debe esto? Cuando se realiza actividad física, las fibras musculares requieren de mayor energía, que obtienen principalmente de las grasas y carbohidratos cuando estos se agotan debido a la alta demanda. En estas condiciones, las células pueden metabolizar carbohidratos almacenados como el glucógeno y lo transforman en ácido láctico. Lo anterior genera energía suficiente para mantener la intensidad de la actividad física desde pocos segundos hasta un par de minutos. Si bien se obtiene un poco más de energía, también se genera la aparición de fatiga, dolor o ardor muscular que detiene la actividad física derivado de la acumulación de ácido láctico en los músculos. Esta acumulación no es dañina, pero forma parte de las teorías del dolor muscular tardío, que es el dolor que aparece en las regiones musculares que han sido sometidas a actividad física intensa en las subsecuentes 24 y 72 horas. ¿Cómo evitar la acumulación del ácido láctico? Hidratarse cada 20 minutos cuando se hace actividad física intensa es una buena opción, pues el ácido láctico es soluble en agua. Consumir frutas y verduras ricas en potasio, magnesio y calcio también ayuda. Ingerir alimentos ricos en agua y vitaminas del grupo B. Estiramientos antes de entrenar y reducir la actividad poco a poco durante 5 minutos o más. Muy bien, ahora entramos al tema de cinética química, que es un área que estudia la rapidez de reacción, cómo cambia bajo condiciones variables y qué situaciones moleculares se efectúan mediante la reacción general. Estudiar la cinética química, en definitiva, requiere que se explique por medio de actividades experimentales. La palabra cinética se puede definir como energía en movimiento. La velocidad de reacción es definida como la cantidad de sustancia que se transforma durante una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. Ya comentamos que para que se lleven a cabo reacciones químicas, existen factores que afectan la velocidad de estas como la concentración de los reactivos, pero ¿saben a qué se refiere el término de concentración? En química se refiere a la proporción de soluto y disolvente en una disolución química. Por ejemplo, si disuelvo 3 gramos de sal en 50 mililitros de refresco y otros 3 gramos de sal en agua, ¿qué disolución piensan que sea más rápida? ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede en esta actividad experimental. La concentración, por lo tanto, es la cantidad en que se encuentran las sustancias que se disuelven, soluto, en una relación con la o las sustancias que lo disuelven, que es el disolvente. Así la sal es el soluto y el refresco el disolvente. En este sentido, la cantidad de soluto siempre será menor a la del disolvente para que se considere una disolución. ¿Han escuchado de la lluvia ácida? Bueno, los metales y otros materiales se corroen más rápido con la lluvia ácida que con la lluvia normal, puesto que su concentración de ácido es mayor. Pero, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué la lluvia se mezcla con los contaminantes del aire? El óxido de azufre y óxido de nitrógeno, productos liberados por fábricas entre otros, reaccionan con la humedad del aire y otros elementos, formando ácidos, los cuales se mezclan con el agua de las nubes y acaban cayendo a la tierra en forma de lluvia ácida. ¿Qué debemos
podemos hacer para reducir la concentración de los gases causantes de la lluvia ácida? Algunas de las recomendaciones son rebajar el nivel de azufre en los combustibles fósiles, reducir el consumo de los combustibles fósiles, impulsar el transporte eléctrico, ahorro de energía en los hogares. La velocidad de una reacción no es constante. Cuando la concentración de reactivos es mayor, también es mayor la probabilidad de que existan choques entre los átomos de reactivos, por lo que la velocidad de reacción, la formación de productos a partir de los reactivos es mayor. A medida que pasa el tiempo, va disminuyendo la concentración de los reactivos, por lo tanto, disminuye la probabilidad de los choques y con ello la velocidad de reacción. Por lo tanto, cuanto mayor sea la concentración de las sustancias, mayor es el número de choques por unidad de tiempo y por tanto es mayor la velocidad de una reacción. Observen la siguiente simulación que muestra las interacciones entre distintos átomos, así como el efecto de la temperatura en las colisiones y por lo tanto en la formación de nuevas sustancias. Ahora, comprobaremos mediante una actividad experimental cómo el factor concentración influye en la velocidad de una reacción química. ¿Qué necesitamos? 3 recipientes transparentes, cronómetro o reloj con segundero, reactivos, 85 mililitros de vinagre, 65 mililitros de agua, 27 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a preparar 3 disoluciones. La primera será una disolución de 10 mililitros de vinagre disueltos en 40 mililitros de agua. La segunda, una disolución concentrada de 25 mililitros de vinagre disueltos en 25 mililitros de agua. La tercera, una disolución saturada de 40 mililitros de vinagre y 10 mililitros de agua. Posteriormente dejaremos caer 9 gramos de bicarbonato de sodio al mismo tiempo sobre cada disolución y con el cronómetro verificaremos la velocidad a la que ocurre la reacción en cada una de las disoluciones. Antes de iniciar, escriban sus hipótesis y una vez que terminemos, contrasten sus hipótesis. ¿Me ayuda, maestra, a poner los globitos? Vamos a colocarlos. Recuerden no dejar caer nada dentro del tubo. Listo. ¿Listo? ¿Listo, maestra? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Observamos que la velocidad a la que ha ocurrido la reacción en la disolución saturada es mayor que en la disolución diluida y concentrada. Por lo tanto, podemos concluir que a mayor concentración de un reactivo en una reacción química, mayor velocidad de reacción. Maestra,
¿Y la velocidad de reacción también tendrá que ver con la diversión? ¿Con la diversión? Bueno, para mí toda la química es divertida. Por supuesto, pero yo me refiero a hacer una masa pegajosa para jugar, parecida a la plastilina. Claro. Pasemos ¿Y qué por acá. necesitamos? Resistol blanco o silicón frío, colorante, líquidos para alimentos o témperas, bórax disuelto en agua caliente, líquido para lentes de contacto, bicarbonato de sodio. Detergente líquido para ropa, bolitas de unicel, espuma de afeitar, resaltador fluorescente, diamantina, abatelenguas, vasos transparentes. Ya tenemos los materiales que vamos a utilizar, maestra. Comencemos. Maestra Nadia, espere. ¿Qué le parece si esta actividad la utilizamos como el reto químico de la sesión? Buena idea, maestra Doraluz. Anoten en su libreta los materiales para realizar en casa con sus familiares y al final la actividad experimental. Elaboren las conclusiones correspondientes. Expliquen cómo influye la temperatura y la concentración en la velocidad de las reacciones químicas. ¿Cómo lo hacemos? En un recipiente transparente colocaremos el resistol blanco o transparente. Maestra, ¿le parece que usted utiliza el bórax y yo el limpiador o el activador? Claro que sí, maestra. Ay, a ver. A ver, tantito, espérenme. Vamos a hacer bien el resistor. Agregamos muy poquito. Muy poquito. Y disolvemos. Aquí Con está la este lado. batelengua. ¿Con esa cantidad está bien, maestra? Sí, sí, sí. ¿Ahora aquí? No, ya. Muy bien, Y disolvemos. muy bien. Y como pueden observar, se empieza a hacer Muy bien. Empieza esa a cambiar su masa. consistencia. Así es, esta masa pegajosa, mire. ¿Cómo vamos a saber que ya está nuestra masa pegajosa? Porque se va a empezar a despegar de las paredes, maestra. Oh, muy bien. Y en ese momento nosotros podemos poner colorante, podemos poner diamantina, podemos poner la espuma para afeitar y vamos obteniendo nuestra masa. Mire cómo ya se va despegando. Pegajosa. Pegajosa, mire. Oh, wow. Bueno, parece que me falta más tiempo para mezclar o tal vez un poco más de bórax. Un poco más de bórax, maestra. Aquí el punto es mezclar. Y una vez que mezclamos nos ensuciamos un poco las manos, maestra. Ok. Porque podemos empezar a jugar con ella. Muy bien. Nosotros previamente ya preparamos algunas. Miren nada más. Así es. Están estos slime. Incluso le podemos poner unas pequeñas texturas ¿Con bolitas de unicel? con bolitas de unicel, maestra. Mire cómo se Muy siente. bien, qué interesante. Nosotros las pusimos en bolsas para no poder ensuciar aquí. Pero también, ¿qué creen? Podemos hacer boligoma con ellos. Una pelotita. Maestra Dora. Pero, ¿por qué se hace el slime o la boligoma? Muy bien. Excelente pregunta, maestra. Vamos a explicar lo que sucede. Las moléculas están formadas de átomos y la manera en que se unen y acomodan estos átomos es muy importante, ya que determina las propiedades de los objetos que forman. El pegamento blanco tiene un ingrediente que se llama acetato de polivinilo y el bórax es tetraborato de sodio. Al mezclarlos, los átomos se forman como moléculas, se organizan de modo que hacen un polímero. Un polímero es un material formado por unidades llamadas monómeros. Forman largas cadenas de átomos que se acomodan siempre igual. Al principio notarán que la goma pegajosa o boligoma está pegajosa y después se va volviendo más elástica y en el caso de la pelotita rebota más alto. Esto ocurre porque las cadenas de polímeros se van entrecruzando. Los polímeros entrecruzados son materiales termoestables, es decir, que no fluyen como los líquidos al ser calentados y tienen propiedades parecidas a las de la goma. Cada día ocurren cambios en la materia, aunque muchas veces pueden ser imperceptibles a nuestros sentidos, o los vemos tan cotidianos que no los relacionamos con las reacciones químicas, pero están presentes en nuestra vida. Como vimos en la sesión, existen factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Los factores de temperatura y concentración de los reactivos están muy ligados
ya que a nivel submicroscópico, al aumentar la temperatura o aumentar la concentración de las sustancias, provocamos que sus átomos choquen con mayor frecuencia, favoreciendo la formación de otras moléculas. La velocidad de una reacción química se manifiesta en el cambio de la concentración de los reactivos o de la temperatura, lo que modifica la formación de productos en relación con el tiempo. Es decir, que la velocidad se puede alterar dependiendo de los factores que influyen en ella. El tiempo de esta sesión se agotó, pero debemos recordar que la ciencia no se trata de memorizar lo que aprendemos, se trata de saber qué hacemos con lo que aprendemos. Se trata de indagar, pensar, analizar y explorar. No se imaginan cuántos descubrimientos importantes se hicieron por una simple pregunta. Así que no lo duden, pregunten, investiguen y analicen. Nos vemos pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.